Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su nuevo podcast titulado Los Pilones. Les habla su amigo Eduardo. En este podcast vamos a platicar, debatir y analizar todo lo que tenga que ver con el maravilloso mundo que es el fútbol americano, es decir, la NFL. Este podcast es creado para todo tipo de persona, como por ejemplo personas que ya tienen conocimientos previos del deporte o para aquella persona que quiera adentrarse a este mundo y no sabe por dónde iniciar. Asimismo, quiero dar la bienvenida a quien estará conmigo en los capítulos que les estaremos entregando para su disfrute. Les presento a mi compañero de podcast, Fer. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, mi querido Lalo. Un saludo a todo nuestro querido auditorio y como ya lo habían mencionado antes, la idea de este primer episodio no es solamente para aquellos que ya están muy adentrados como nosotros en este bello deporte del emparrillado, sino tú, pequeño amigo que viste el Super Bowl por primera vez y quieres adentrarte mucho más. Este primer episodio está pensado para ti, para que juntos te llevemos de la mano por una breve historia de la NFL y puedas entender mejor de lo que estamos hablando. Es correcto, muy correcto como lo comentas, porque ¿cuántas personas no quieren introducirse en este maravilloso mundo de la NFL, pero no saben por dónde? O en ocasiones quieren o han estado escuchando pláticas de aquellas personas que hablan de la NFL y quieren ser partícipes de esa charla. Creo que este es un gran inicio para aquellas personas que quieren introducirse a este mundo de la NFL y creo que vamos a empezar con esa historia, claro, una historia que no vamos a hacerla como maestros de historia, sino vamos a irla llevando de un buen término para que todos aquellos lo puedan entender y no se les haga muy aburrido. Claro, la idea es llevarlos de la mano, también, ¿por qué no ponerle un poco de jiribilla, no hacerla una clase de historia tal cual como las que tuvimos muchos años de escuela? Pero primero empecemos un poco como nosotros conocimos este deporte, cómo es que llegamos. Cuéntanos, Lalo, cómo fue que te volviste adepto a este maravilloso deporte. Fíjate que fue algo en el que, como muchos, yo no sabía lo de la NFL. De hecho, estamos hablando de que la primera vez que vi un partido de la NFL fue aproximadamente un poquito más de 20 años. Recuerdo que mi primer regalo, por así decirlo, fue una gorra de Nueva Inglaterra, que inclusive la recuerdo muy bien porque tu papá fue quien me la regaló, una gorra de Nueva Inglaterra, y desde entonces yo le empecé a ir a Nueva Inglaterra. Empecé con Super Bowls muy básicos en las repeticiones que se podían ver, pero me empecé a adentrar más en el mundo cuando justamente era la primera temporada invicta de Nueva Inglaterra, en este caso cuando llegaron al Super Bowl contra los Gigantes y desafortunadamente lo perdieron, pero desde ese entonces se encendió esa chispa, ese gran afición que se le está dando ahorita a la NFL, y creo que no hay ningún otro deporte que nos haga vibrar tanto en la NFL debido a que, vaya, en un partido te puedes esperar de todo. Vas perdiendo, pero vas perdiendo un partido, te acaban de anotar, pero tú tienes la posibilidad de que en el regreso de patada puedas ganarlo. O sea, es algo tan increíble que creo que muy pocos deportes te dan esa emoción. En mi caso, pues sí, ya tiene un rato y como ya se deben de dar cuenta, mi equipo favorito es Nueva Inglaterra y ya tengo un buen rato en esto. Entonces, la verdad es de que mi inicio creo que fue muy bueno. Creo que con Nueva Inglaterra ya ganando 3 títulos y todo ello, creo que de ahí viene mi amor y mi afición a la NFL. ¿Y el tuyo, Fer? ¿Cómo fue que iniciamos en esta gran trayectoria o historia de la NFL en tu caso? Bueno, pues fue de hecho gracias a la misma persona. Yo cuando era niño, mi papá me compraba cualquier cosa de los Patriotas, chamarras, gorros, playeritas, jerseys de niño. Creo que como muchos niños le vamos al equipo de nuestro papá para darle gusto. Ya después, con el tiempo, pues yo era un niño, pues digamos un poco pasado de tamales, un poco obeso. Y pues mi papá siempre ha sido muy ocurrente, muy llevado también. Y me decía, mira, ese güey se parece a ti.
Y ese güey resultó ser nada menos y nada más que el autobús, Jerome Bettis. Y dije, oh, bueno, ¿y ese quién es, no? Y empecé a ver este partido de Pittsburgh. Creo que si no me falla la memoria fue un Pittsburgh Cleveland. Y como que ya me empezó a interesar más. O sea, ya tendría yo unos 8 o 9 años más o menos. Y me empecé a adentrar en, pues cómo se juega, cuáles son las reglas, por qué vale 6 puntos un touchdown y por qué vale 3 un gol, o sea, ese tipo de cosas. Y ya fue cuando tenía 10 años más o menos que, pues ya, de lleno, así como voy a tratar de ver lo más posible y de conocer también lo más posible, ¿no? Fíjate que ahorita se me viene a mi memoria y yo creo que a lo mejor muchos de ustedes, y tú te has de recordar mucho, mi querido Fero, ¿te acuerdas unas chamarras que salieron cuando éramos niños, en las que casi cual más tenía, en el aspecto de que eran unas chamarras como para, eh, digamos, que las personas que se la ponían dicen, ah, caray, se ve que tiene mucho frío, y eran chamarras que eran de los equipos. Había visto chamarras, inclusive todavía las veo, ya obviamente muy viejas y todo ello, de equipos como Filadelfia, San Francisco, inclusive yo tuve dos de ellas cuando era niño, tuve una de Baltimore y una de Denver, si no mal recuerdo, obviamente me quedaban muy grandes, pero desde ahí, digamos que no a conciencia, pero ya se estaba ah, introduciendo en mí lo que viene siendo ese fanatismo por la NFL, sin querer en este caso. Sí, ahorita que lo comentas, yo creo que la NFL siempre está presente cuando precisamente es temporada de mucho frío aquí en México, todo el mundo saca sus chamarrotas que pareciera que van a ir a esquiar o que van a ir a practicar Y snowboard. vaya que sí, porque de hecho, bueno, creo que a unos años ya muy atrás a como estamos, creo que hemos evolucionado, ¿no? Porque ahora tenemos gorritos, sudaderas, pero antes, y obviamente esto cabe destacarlo porque cambió en este caso la NFL de marca patrocinadora, en este caso de los uniformes, de toda aquella mercancía oficial de la NFL. Anteriormente, digamos, hace como más de 20 años, eran otras marcas y pues parecían más como equipos de hockey, lo que nosotros veíamos en las indumentarias, en este caso las chamarras. Recuerdo bien un profesor que llevaba una chamarra de San Francisco y ya cual más puede decir, pues este le va a San Francisco, pero a lo mejor no es de que le fuera, sino había de dos. O era muy calientita la chamarra o era la única que había. Entonces yo creo que así hemos ido empezando, pero afortunadamente esto ya se corrigió y ya encuentras de tu talla y se te ven mejores a comparación de algunos años. Sí, sí, ahora que lo mencionas, yo, pues en una pequeña colección de parafernalia de NFL tengo un jersey de la marca Starter. Seguro algunos de nuestros escuchan recordarán esa marca con cierta nostalgia. Era muy común encontrarte, sobre todo chamarras y jerseys de la marca Starter. Siempre fue una marca que por lo que me han contado recientemente, eh, 100% oficial, pero pensada para ser accesible a todo bolsillo. Y pues aquí en México llegaban pues al por mayor, por así decirlo, ¿no? De remates de tiendas que en Estados Unidos no se vendía nada. Y aquí en México, pues aunque no le vayas a ese equipo, pero pues te va a servir para algo. Exactamente, como en este caso, si tienes frío, pues ni modo, véngase para acá esta chamarra porque hace frío. No le voy a ese equipo, pero creo que la necesidad en este caso es, tengo que comprarla. Entonces, de esto hemos estado platicando desde en ese momento, cómo se está introduciendo, a comparación de la de hoy, cómo lo vemos, donde si nos damos cuenta, ya hemos visto más y más y más tiendas que se especializan en artículos de la NFL. Estamos hablando de que a lo mejor en unas tiendas departamentales encontramos ya jerseys, gorras, chamarras e incluso ya tenemos tiendas especializadas que venden estos artículos y son más accesibles. E inclusive encontramos ya estos jerseys de ediciones limitadas en donde pues solamente los vemos en los juegos, en las pantallas, pero ahora ya hemos estado teniendo más facilidad para obtener todo esto, porque, por ejemplo, yo hace un tiempo ya no he comprado jerseys,
pero el último que salió de Nueva Inglaterra, no sé si recuerdes uno, donde todavía estaba Tom Brady, que de hecho fue el jersey que cambió a como ahorita ya lo utiliza Nueva Inglaterra, pero en esa ocasión no, Tom Brady y los Patriotas lo sacaron en un jueves por la noche, si no mal recuerdo, en contra de Houston, pero no jugó Tom Brady porque era un partido de suspensión. No sé si recuerdas de su problema que había con la NFL. Sí, bueno, de varios problemas que ha tenido. Especialmente creo que te refieres al Deflate, que Es fue, correcto. creo yo, la sanción más dura que se enfrentó Tom Brady, tanto en un aspecto monetario, incluso también Bill Belichick y la institución como tal de Foxborough, o la institución de los Patriotas, tuvo que soltar, si mal no recuerdo, por ahí de medio millón, algo así. No quiero asegurarlo, pero sí, sí recuerdo esos partidos de Tom Brady, bueno, de Tom Brady azote, un Tom Brady en la banca. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora sí arrancamos con la historia de esta liga? Me parece muy bien. Si gustas, arráncate. Ok, bueno, por si ustedes no lo saben, el fútbol americano como tal debe su origen al juego del rugby, un juego bastante popular en países europeos como lo es Francia, como lo es Bélgica, obviamente Inglaterra, que Inglaterra, digamos, es el mayor creador de deportes en el mundo. ¿Podrías coincidir en eso? Yo estoy de acuerdo. Estamos hablando de que inclusive ellos están con el cricket, esos deportes, y si lo queremos generalizar, inclusive en la música, son pioneros. Entonces, ¿por qué no hacerlo también de los deportes? Claro, claro, el cricket, el golf, aunque creo que el golf es un poco más, digamos, escocés, pero vaya, Ujú. siguen siendo estas islas británicas, este conglomerado, archipiélago de islas. Y entonces el rugby, digamos que se hace muy popular en Inglaterra y toda esa gente de Inglaterra viene a los Estados Unidos y tratan de adaptarlo, de hacerlo más rápido, de crear un deporte, digamos, un poco más vistoso, porque si bien el rugby es vistoso, eh, es bastante diferente a la NFL, digo, Muy al bastante fútbol americano. diferente. Sí, muy, muy bastante. Estamos hablando de que, para empezar, no es un deporte muy visto, no es un deporte en el que todos los países lo puedan jugar, e inclusive las reglas ahí son muy diferentes a como lo conocemos. Entonces, se vio o se está viendo esa diferencia ya desde un rugby a un, digamos, fútbol americano. Sí, es correcto. A mí me gusta mucho ver el rugby, principalmente cuando se los Juegos Olímpicos. Me gusta casi casi que ver toda bueno, desde cuartos de final, todo esto, ¿no? Desde que inicia hasta que tenemos al medallista de oro y de plata, bronce, etcétera. Y también me gusta de vez en cuando ver los mundiales. Sobre todo, volvemos un poco a la historia. Países del continente asiático, Nueva Zelanda, Australia, Fiji, todos esos países son una gran potencia en el juego del rugby, mientras que Estados Unidos es el hegemónico en el fútbol americano. Por ahí México también ha hecho su lucha, no solo en fútbol americano como tal, sino el flag football, que se está Es correcto. volviendo muy, muy vistoso, muy llamativo para muchas, muchas personas aquí. Y no olvidemos que en este caso el flag va a ser deporte olímpico en las próximas Olimpiadas, en este caso de Estados Unidos. E inclusive el día de hoy estaba leyendo una nota en donde se estaba autorizando para que jugadores profesionales de la NFL puedan participar en el flag. Entonces, creo que de la mano de la NFL el flag ha estado en aumento y lo va a seguir siendo, y en algunos años posiblemente sea mucho más vistoso de lo que ahorita hoy es. Sí, digamos que van a aplicar un poco lo que sucedió en los Juegos Olímpicos con el baloncesto y el Dream Team. Ujú, ujú. Eh, yo lo siento de aquellas elecciones nacionales que tengan que enfrentar a Estados Unidos, si es que la NFL y el Comité Olímpico dan el visto bueno para que estrellas de la NFL tengan que jugar contra pues jugadores normales, por así decirlo, ¿no? Aquel que tenga que Sí, pelear contra Nick Bosa, contra TJ Watt, lo siento mucho. o para el contrario, si lo vemos por este lado, imagínate quién va a poder defender a Justin Jefferson, a Jamar Chase. O sea, vaya, prácticamente
no veo a alguien que no sea alguien propio de la NFL que los pueda detener. Entonces, sí, se vería una gran disparidad en este caso. Sí, tendrían que, como dicen por ahí los chavos, nerfear a estos jugadores. Vaya que sí. Bueno, entonces avanzando un poco más, se crea ya como tal un proto fútbol americano que es principalmente jugado en las universidades de Estados Unidos. Ustedes seguramente habrán visto este casquito clásico del rugby, ese casco que es como de cuero, que te protege los oídos y un poco la cabeza, que parece como un molde de gelatina por la parte de arriba de la cabeza. Bueno, pues dicho casco es un elemento prestado del rugby y tardaríamos varios años, hasta los años 30, en ver un casco ya más parecido a lo que conocemos de fútbol americano. Y la fundación de, digamos, la liga profesional, ya no una liga de fútbol colegial o universitario, se da en el año de 1920 con la American Professional Football Association, AFA. Es un nombre que a mí no me gusta nada, parece como de alguna medicina o algún consorcio de Sí, médicos. No vaya sé que tú qué sí, opinas. ¿eh? Sí, o sea, estamos hablando de que yo creo que muchos no lo podríamos nombrar bien como el APFA y afortunadamente lo cambiamos a la NFL, o bueno, lo cambiaron a la NFL, que la verdad fue una gran ayuda porque imaginémonos, o sea, para empezar, en este caso la palabra NFL significa National Football League. Ahora, a muchas personas puede llegárseles a olvidar ello, pero acordarse como tal de lo que viene siendo la American Professional Football Association, creo que es complicado. Afortunadamente existe la NFL y se quedó eso. Así es, así es. Decir AFA, aparte de que como que cada vez se vuelve más extraño entre más lo dices, puede ser un poco complicado y no suena muy comercial, que digamos. No, También no ese muy es un bonito, punto no. muy importante en el inicio de esta liga, que es lo comercial. Sí, estamos hablando de que debe de ser un nombre que sea muy fácil de recordar, que en este caso tiene las propiedades, es corto, fácil de recordar, y sobre todo hoy en día en donde quiera lo ves. Entonces, creo que en este caso estuvo muy bien que se quedara este nombre. Así es, bueno, y ya para terminar este pequeño punto, el nombre de NFL se oficializa, se institucionaliza oficialmente en 1922, o sea que solo tuvimos 2 años de aquella APFA. Afortunadamente, afortunadamente. Así es, bueno. Y como tal, aquella NFL de los años 20 era muy, pero muy distinta a lo que conocemos hoy en día. O sea, de entrada y lo más importante, o una de las dos cosas más importantes que yo quiero resaltar, una, no existía el Super Bowl, y ¿Es dos, correcto? era la cantidad de equipos que existían. Es correcto, estamos hablando de que ya lo iremos viendo, pero el Super Bowl digámoslo así, se estrenó muchos años después de que la NFL existía. Y además los equipos realmente no eran equipos como hoy los conocemos, eran equipos que inclusive podríamos decir que ya ni siquiera existen. Uno que otro existe, pero estamos hablando de que la mayoría dejó de existir. Es decir, que se fueron introduciendo conforme fue avanzando o evolucionando la NFL, introduciendo nuevos equipos que a la par, digamos, todavía no hace muchos años, digamos un poquito más de 20 años, se introdujo, en este caso, el último equipo entró a la NFL, que son los Tejanos de Houston. Pero sí, es correcto. Hoy en día muchos no conocen esto, o dirían, no conocían porque ahorita lo van a conocer, equipos que dejaron de existir, pero que dieron paso a lo que hoy conocemos como la NFL. Así es, yo en esta pequeña investigación decidí ponerle tal cual los pollitos de colores, porque porque era muy complicado, bueno, no complicado, ¿no? Era difícil, duro ser fan de algún equipo de NFL en aquella época. Un año podías tener a tu equipo favorito,
disfrutar de los partidos, pero al otro tal vez ni siquiera existiera, o si existiera se mudó de ciudad, o si se mudó de ciudad ya se cambió también de nombre, qué sé yo, o tal vez se fusionó con algún otro equipo. Y aquí tengo una pequeña lista de esos equipos pollitos de colores. A ver, escuchémosla. Los Washington Senators, Mm. los Hammond Pros, los Rochester Jefferson, los Yellow Jackets de Frankfurt. Con este quiero hacer una pequeña anotación. Este equipo posteriormente se conocería, o bueno, daría paso a lo que es las Águilas de Filadelfia. Y por último, uno que es, digamos, un histórico y el pollito de color más intenso de la historia, el cual era los Towanada Cardex, que tienen el récord de hacer un solo partido en una temporada regular de NFL. Un solo partido, imagínate qué es eso. No, hoy en día pues, estamos hablando de que un equipo profesional, sin contar la pretemporada, tiene aproximadamente más de 17 partidos y estamos hablando de que entra postemporada, pero un partido es sorprendente, es muy sorprendente en esos tiempos. Claro, eran otros tiempos, estamos hablando de equipos que hoy en día nunca habíamos escuchado, pero que estamos platicando de que fueron los pioneros, por así decirlo, de lo que hoy conocemos o fueron las bases de lo que conocemos como es la NFL. Así es, así es. Y del otro lado, tenemos aquellos equipos que a día de hoy continúan. Primero tenemos a los Acme Packers, que por su nombre ya se podrán dar una idea de quién se trata. Nada más y nada menos que Green Bay Packers. Los famosísimos cabezas de queso. Así es, los quesos. A mí he de confesar que muchas veces se me olvida su nombre oficial y simplemente les digo los quesos. Así que para futuros episodios, si digo de los quesos, ya saben quién son. Fíjate que de ese equipo de Green Bay, en este caso los empacadores, tiene algo muy diferente a los demás. No sé si en este caso los que ya saben de la NFL tengan este dato y si no, estaría bien que lo tuvieran. Y para aquellos que se van introduciendo en este mundo, lo sepan. Como tal, Green Bay no tiene un propietario. Estamos hablando de que varios equipos tienen un propietario. Green Bay no. Digámosle que los propietarios son los propios ciudadanos de donde es el equipo. Es sorprendente hoy en día. Así es, nada de que los Vaqueros de Dallas es el equipo del pueblo o el equipo de América. Nah, el equipo del pueblo, el equipo de América es los Green Bay Packers, nuestros queridos quesos. Es Otro, correcto. otro equipo que sobrevivió a toda esta masacre de pollitos que se hicieron nuggets son los Chicago Bears. Chicago Bears, un equipo que de hecho, si ustedes no lo saben, y también es algo que quiero desarrollar un poquito más adelante, el nombre de Bear, oso, viene precisamente de su, digamos, franquicia hermana, los Chicago Cubs del béisbol. Escogieron este nombre de Bears porque, bueno, según ellos el fútbol americano es más grande que el béisbol. Yo lo dejo en la mesa, no quiero meterme en más polémicas. Bueno, digamos que sí a cierto punto. En una ocasión estaba escuchando un comentario que mencionaron que cuando los Cachorros de Chicago, no sé si recuerden una serie mundial que fue la última que disputaron contra ya los extintos Indios de Cleveland, que hoy en día son los Guardianes de Cleveland, un dueño de un boleto para la serie mundial decía que le cambiaban un boleto, pero para toda la temporada regular de todo los partidos de Chicago, en este caso de los Osos de Chicago de la NFL, para que pudiera irlos a ver. O sea, estamos hablando de que, pues, son ligas muy parejas. A mi perspectiva, creo que la NFL creo es mejor, pero también depende mucho el aficionado y la ciudad de donde es el equipo, porque Chicago tuvo más de 100 años sin ser campeones, entonces creo que hay mucha lógica de que un boleto de serie mundial de en ese entonces los Cachorros de Chicago contra los Indios de Cleveland valga más que un boleto de toda la temporada regular, inclusive diría yo hasta de 2 temporadas, porque en este caso los Cachorros se coronaron en esa serie mundial, entonces es muy debatible este asunto, ya es cuestión de gustos, pero es correcto. Mi querido Fer, en este caso, pues algunos aficionados van a decir que le van al béisbol, otros al NFL, pero lo genial de esto es de que tenemos opciones
y la verdad es de que son muy buenas opciones. Correcto, correcto. También tenemos a los Canton Bulldogs, que aquí he de decir, este equipo de Canton Bulldogs sufrió en este vaivén de ahora existo, el próximo año ya no existo, el próximo año regreso, el próximo año me cambio de nombre, el próximo año me cambio de ciudad y terminaron siendo Cleveland Bulldogs para tiempo después ser los Cleveland Browns. Ese equipo me suena que no era mexicano. Esas empresas que se están cambiando cada rato de razón social, de nombre, con tal, de salirse con la suya, pareciera de que o ellos lo tomaron de México, o nosotros nos guiamos de ese equipo, porque pareciera de que así lo fue. Correcto, correcto. Cambiando a cada rato la misión y visión, la razón social. Sí, es sorprendente. Ajá, y bueno, yo también quisiera hacer la observación porque a lo mejor algunas personas que ya son seguidores de la NFL han visto que los Cleveland traen cosas de perro, ¿no? Collares, Es cadenas, correcto, un bulldog. huesos, incluso hasta también logo de Bulldogs, pero tú ves el logo de los Cleveland y es un casco, que bueno, en mi opinión es uno de los logos más X y aburridos. Me gusta un poco más el logo del duendecito este con su balón. Pero bueno, si tú no sabías por qué esta parafernalia de los perros asociada hacia el equipo de Cleveland, ahí tienes la respuesta. Este equipo de Cleveland creo que es un equipo interesante en la NFL, pero sí estamos de acuerdo de que su logo, como hoy lo conocemos, un casco naranja, creo que no es el más llamativo, inclusive diría yo que es el más feo de la NFL, claro, con gustos. Y si aquellos aficionados de los Cleveland Browns nos están escuchando, pues una disculpa, pero creo que de antemano sabemos de que su logo no es el más llamativo, más bonito que hemos visto de la NFL o inclusive del deporte. Correcto, correcto, mi querido Lalo. Y bueno, como ya lo mencionamos, en este eh, vaivén, en este hervidero de equipos nacientes, el béisbol tenía una influencia, digamos, más o menos mediana. El equipo de mis amores, Pittsburgh, no empezó siendo Pittsburgh Steelers, sino Mm. que eran los Piratas de Pittsburgh, tal cual el mismo nombre de su franquicia hermana de ciudad. Fíjate que hubo un equipo que sufrió algo muy similar. ¿Sabes qué equipo fue? Así Los es, Gigantes dilo. de Nueva York. Ajá, exactamente. Recordemos que el equipo de béisbol, como lo conocemos, son los Gigantes de San Francisco. Anteriormente estaban en Nueva York, junto con los Dodgers y otros equipos. Entonces había ese problema en el que a quién te referías, al equipo de fútbol americano o al equipo de béisbol. Afortunadamente se acabó mudando los Gigantes del béisbol, por así decirlo, a San Francisco, y creo que eso ayudó a resolver este problema. Así es. De hecho, el equipo de Dodgers de NFL eran los Brooklyn Dodgers. Es correcto, ahí estaban en Brooklyn ellos. Y obviamente es un tema que no viene mucho al caso porque estamos hablando de NFL, pero creo que es bueno mencionar de que los Gigantes de San Francisco actualmente y los Dodgers de Los Ángeles son en este caso rivales de la misma división y compartían en este caso lugar como lo fue Nueva York. Decidieron llevar su rivalidad en este caso a Los Ángeles y a San Francisco para seguir manteniéndola viva, y creo que es algo genial en el deporte para que en este caso podamos seguir viendo esa rivalidad, en este caso trasladarse ahora a otros lugares. Continúa, mi querido Fer. Así es, así es. Entonces, este periodo de los años 20 inicia como yo lo quiero llamar. La NFL nace y como muchos niños trae torta bajo el brazo. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque la NFL al momento de su nacimiento era una liga pequeña y realmente la Ujú. liga grande, la que todo mundo quería ver en cuanto a fútbol americano, era la liga colegial, no la liga profesional, algo que a día de hoy se nos hace como imposible de concebir. Sin embargo, estos equipos tienen muchas asociaciones con varias empresas y empresas prestan el capital para hacer los uniformes, para darle una identidad a tu equipo, incluso para hacer logos y por ahí digamos que los más
espléndidos, los que más soltaban billete, pues ya construir estadios de fútbol americano con las especificaciones que se requerían en aquella época, ¿no? Es muy correcto y sobre todo creo que es algo que justamente lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? En el que ya es muy complicado ver un estadio sin nombre de un patrocinador. Estamos diciendo, en este caso, que, bueno, creo que si no mal recuerdo, Green Bay y Chicago, los empacadores de Green Bay y los dos de Chicago son los únicos que conservan su nombre como lo conocemos hoy en día en los estadios, como es el Soldier Field, Estadio Soldado de Chicago, y el Lambeau Field por parte de Green Bay. O sea, es muy complicado hoy en día, inclusive a nivel mundial, que un equipo tenga un nombre diferente a su estadio que no sea propiedad de una marca. Pues lo dice la misma película de Jurassic World, ¿no? Vamos a dejar que ahora las empresas pongan sus nombres como en el fútbol. Ellos pagan. Así es, así es. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas en los años 20. Digamos que muchos jugadores, pues en palabras bonitas, como también dicen los chavos, se iban directo al lobby. Había muchos desvividos por jugar este deporte. Entonces se buscan modificar las reglas. Por ahí, varios periódicos de la época dicen que la cifra asciende a 100 jugadores de suscritos de la vida. Uf, uf. Ya me imagino eh, que gente quiere. Yo creo que es algo genial, porque estamos hablando que fueron parte o fue la base en lo que hoy conocemos. Era algo desconocido para ellos y creo que es parte de la naturaleza de las personas, en este caso adentrarse a lo desconocido. Y bueno, no solo hablando de tragedias humanas, si ustedes recuerdan bien sus clases de historia, a partir de 1926 más o menos, pues Estados Unidos y digamos la economía global ya no era la mejor del mundo y muchos jugadores, escucha lo que voy a decir, muchos jugadores recibían pagos de $50. Obvio que en aquel tiempo el dinero valía para muchas, muchas, muchas cosas más que hoy, pero $50 a comparación de lo que te pagan hoy, ya seas incluso hasta el asistente del coordinador, increíble. No, es increíble, $50. Estamos hablando de que hoy en día cuánto vale un boleto de un Super Bowl. Cada vez, cada año estás subiendo ello. Entonces, $50 a lo que hoy lo conocemos, creo que no es nada. Entonces, yo creo que apenas es para comprarse un refresco y unos hot dogs en el estadio viendo el partido. Es sorprendente cómo hemos evolucionado y qué tan eh, digámosle, no cara, pero estamos hablando de que todo ha ido evolucionando y en este caso los precios han ido subiendo. ¿Y por qué no? Para un deporte tan rentable como lo es la NFL. Y pues digamos que los jugadores, pues sí, jugaban por amor al arte, ¿no? Y ya que te dieran de 50 a $60, pues ya era como que premio doble, por llamarlo de algún tipo. Pero esperen, esperen, que todavía viene lo peor, que es la Gran Depresión en los años de Uf. 1930. Inclusive yo creo que eso cabe destacarlo porque estamos hablando de que también de ahí empezaron a ciertos equipos a desaparecer porque justamente ya tenían ese problema, en este caso, en esa gran crisis que se tenía. Yo creo que muchos equipos, ¿sabes qué? Ya no alcanza para pagar a los jugadores, creo que ya no es sostenible esto, tenemos que hacernos a un lado. Si de por sí, en los años 20, que digamos, la economía era buena, era sustentable, tenían este problema de los pollitos de colores, llega los años 30 y todo este corral de pollitos, pues, se nos desvivieron. Pero esperen, esperen, que todavía hay una cosa todavía peor, Todavía peor que ello. todavía peor. O sea, la NFL, digamos que solo tuvo una década fructífera, bueno, ni una década, ¿no? Como 7 años fructíferos, así, puros y buenos. ¿A qué me refiero? Pues todo cambió cuando la nación del señor del bigotito chistoso atacó. La Guerra Mundial capítulo 2 hizo estragos no solo, bueno, en países, en ciudades, en la historia del mundo, sino que también en los deportes.
deportes como el béisbol y en este caso el fútbol americano. Estamos hablando de que en ese periodo creo que era muy complicado para, generalizando todo el mundo, poder ver o inclusive practicar un deporte. Estamos hablando de que en esos tiempos estábamos, o bueno, estaban concentrado la gente hasta diría yo en sobrevivir, porque estamos hablando que fue una época muy oscura para el mundo como lo conocemos gracias a este señor. Así es, de hecho se tiene el dato de que durante 4 partidos de NFL se dio el anuncio de que los Estados Unidos entraban a la guerra mundial y aquellos que estuviesen en servicio militar o que estuviesen aptos, pues tendrían que reportarse a su estación militar o su base militar más cercana. Y obviamente viendo a los jugadores de NFL que eran estos machotes grandísimos, super mamados, pues quién no los iba a querer mandar a la guerra, obvio, ¿no? Eh, Y es algo muy interesante lo que mencionas. Si nos damos cuenta, el deporte como tal de lo que hoy conocemos como la NFL quiere decir que las personas no solamente tenían este oficio como ser deportistas como hoy lo conocemos. Es decir, un deportista estaba dedicado gran parte de su tiempo a practicar este deporte. Pero en esos tiempos no te podías dar tanto ese lujo porque en este caso, como eslogans de ese entonces, tu país te necesitaba. Y además, digámosle, todavía no era catalogado como un oficio como hoy lo conocemos en estos días, ser deportista, en este caso, practicando el fútbol americano. Algo que me gustaría, bueno, sí, resaltar, comentar, es que se viene una fusión de equipos de los, digamos, tantos equipos que teníamos, digamos, por decir un ejemplo, ¿no? De 15 equipos que teníamos en la NFL, muchos de estos equipos se tuvieron que fusionar y nos dejaron una liga con solo 8 equipos durante este periodo de la Guerra Mundial. El ejemplo más clásico que se me viene a la mente son los Carpets, la fusión entre los Cardenales de Arizona y los Pittsburgh Steelers. Esto se tuvo que hacer así pues para sacar adelante, ¿no? Digamos, pues dar un poco de espectáculo, de no dejar morir la liga, que ya empezaba a ser fructífera, pero digamos que el contexto social y el contexto histórico de su país pues le ponían trabas. No era como tal que no hubiese afición o que no hubiese interés, claro que lo había, pero era lo que se vivía alrededor del mundo lo que le ponía el pie a esta liga. Y cabe destacar algo que a lo mejor la gente no tiene en mente ahorita. La NFL como la conocemos hoy en día no es como inició. Estamos hablando de que hoy es una liga mucho más vistosa porque se ha cambiado la forma de cómo se juega. Anteriormente, ¿cómo se jugaba la NFL? Pues prácticamente se la pasaban corriendo. O sea, corrían con el balón. No es lo que hoy conocemos hoy en día en pases de más de 30, 40, 50 yardas. Esas grandes atrapadas que vemos de estos grandes atletas no existían en esos tiempos porque recordemos que eran sus inicios, todavía no se establecía muy bien como lo conocemos hoy en día y creo que lo más sencillo para los equipos en ese entonces y creo que muchos equipos iniciaron o tuvieron sus campeonatos y en cierta forma dinastías, inclusive ya años posteriores, fue corriendo el balón. Si lo quisiéramos ver de una forma más local, era pues como unas retas de barrio, ¿no? Se jugaban con las reglas del equipo de casa. Y si el equipo de casa decía, no, pues, ¿saben qué? Hasta aquí lo dejamos, entonces, pues ni modo, el marcador se queda tal cual como lo pidió el equipo de casa. Y también era bastante complicado seguir la NFL porque no tenían un calendario como lo tenemos el día de hoy, así súper, eh, Bien estructurado. ajá, como si fuese un relojito suizo, o sea, súper bien planeado a milímetro. En aquella época era como el juega si quieres, pues ve y asómate al estadio a ver si están jugando y si sí, pues compras A ver si tu se entrada, completan. a ver si se completan también. Estamos hablando de lo que las personas viven hoy en día que se dedican a tener un pequeño de su tiempo jugando en las canchas, en este caso teniendo un equipo, vamos a ver si nos completamos, vamos a ver si pedimos un jugador prestado de uno que había jugado antes. Es sorprendente porque estamos hablando de que
Obviamente, no es como nosotros nos imaginábamos que había nacido la NFL, pero lo es, y estamos hablando de que como todo inicio tuvo dificultades, y en este caso, ¿por qué no era no tener los jugadores completos, inclusive la indumentaria necesaria para practicar este deporte? Así es, así es. Si tú buscas material audiovisual, pues en aquella época lo único que se ponían era el casco, ya sea aquel lado del rugby o los primeros cascos ya más en forma como los conocemos y nada más. Si acaso alguien se ponía rodilleras y de las sombreras, olvídate, recibías el golpe seco y limpio. Sí, era muy doloroso en ese entonces y estamos hablando de que hoy en día, inclusive una caída en un pasto sintético natural dentro del estadio, uno diría, son profesionales, no les duele. Claro que les duele. Te llegas, te tropiezas en la calle, inclusive en el pasto, y te llega a doler. Ahora imagínate ellos con el impacto, imaginándonos que le caen un jugador encima y qué clase de jugadores, o por ejemplo los corredores. ¿Cuántos defensivos no quieren tirar al corredor, detenerlo? Entonces es sorprendente cómo en esos años pues aguantaban y recordando de que no eran unos pagos muy llamativos como hoy lo conocemos, en los que un coreback como hoy lo conocemos, digámosle, un gran coreback, Dak Prescott, para aquellos aficionados de los Vaqueros de Dallas, que va a recibir un salario de $50 millones, pues creo que en esos tiempos 50, $60 arriesgando parte de tu físico y posiblemente no podrías jugar la próxima semana, era muy arriesgado, ¿eh? Sí, y bueno, qué bueno que mencionaste este tema. Eh, el primer jugador con bueno, el primer jugador en ser drafteado de toda la historia fue precisamente un quarterback, pero dicho quarterback nunca jugó en la NFL debido a los temas de pagos y salarios. A él se le hacía muy poco el salario que iba a recibir, pues por jugarse el físico cada semana. O sea, estamos hablando que desde ese año ya tendríamos indicios de lo que iba a ser, es decir, en el que un coreback no va a querer jugar por menos de 10 15 millones de dólares la temporada. O sea, estamos hablando desde que ya se veía desde ese entonces. Claro, o sea, el tema de los mercenarios, les digo yo, pues existe desde 1930 y tantos, no recuerdo bien el año, pero sí recuerdo que el equipo que drafteó a este jugador fue el equipo de los Yellow Jackets de Frankfurt, que posteriormente serían las Águilas de Filadelfia. ¿Qué te parece, Milalo, si este tema lo dejamos en otro episodio? Y Me como parece tal, muy bien, me parece ajá, muy bien. y como tal, la NFL en los años 50 encuentra algo que nunca tuvo y fue estabilidad. Por fin. Por fin existió esa estabilidad que hizo que la base estuviera firme, que estuviera sólida para construir lo que hoy en día conocemos. Así es, estos equipos pollitos de colores se terminan, por decirlo de alguna manera. Los equipos que quedaron son aquellos que se quedan en una ciudad pero ya deciden cambiarse el nombre, como por ejemplo lo pueden ser los Cleveland Browns, de los que ya habíamos hablado. Los Pittsburgh Steelers regresan por fin a su ciudad de origen, a la bella ciudad del acero, ya con el nombre de Steelers, ya olvídate de los piratas. Y el equipo de Arizona, no, el equipo de los Cardinals se muda a Arizona para también, digamos, expandir esta liga, porque todo estaba muy centralizado. A partir de los años 50 la liga busca expandirse a otros estados de la Unión Americana. ¿Tú qué opinas? Me parece que es algo muy interesante, inclusive lo vemos hoy en día. ¿En cómo estaba estructurada la NFL? Estamos hablando de que los equipos prácticamente eran, digamos, vecinos, por así decirlo, estaban cerca y podían jugar. Pero creo que la NFL se empezó a expandir y buscando nuevos estados y a lo que hoy conocemos. Y mm, tú llegas a ver un mapa geográfico de la NFL, estamos hablando de que imagínate cómo está estructurada ahora la NFL, en el que tan solo la división donde están jugando San Francisco y Seattle, ¿cuántas millas no deben de recorrer cada uno para irse a enfrentar? Estamos hablando de que
tan centrado estaban los equipos que desde que empezaron a surgir nuevos equipos y este famoso reacomodo que vamos a hablar un poquito más adelante de las divisiones como las conocemos hoy en día, estamos hablando de que las distancias han sido hoy en día un problema porque esa digamos, formación desde un inicio de la NFL no estaba concentrado como lo conocemos, sino prácticamente eran equipos que eran muy cercanos. Digamos que su localía era muy fácil de llegar para poder jugar. Este tema de la descentralización y la expansión de la NFL es un tema bastante interesante. Y otra cosa que apoyó a la estabilidad, a la consolidación de la NFL, es que los partidos por fin fueron televisados. Si bien en, que diga, 1940 se transmitió por primera vez un partido de NFL solamente en la ciudad de Nueva York, ya para los años 50, más cadenas hacían acuerdos con la liga para transmitir por todo Estados Unidos partidos y no solamente la gente de Nueva York disfrutara de la liga. Y creo que es algo que es genial porque hoy en día vemos la diferencia de cómo fue sus inicios y a cómo hoy es en día. Estamos hablando de que para poder ver un partido de la NFL tenías que ir al estadio, no había de más. Hoy en día estamos hablando de que puedes contratar cualquiera de los paquetes que te están ofreciendo diferentes cadenas, inclusive la propia NFL, para poder ver los partidos. Y creo que es esta evolución. Y cabe mencionar algo muy importante. Creo que en ese entonces la NFL, digamos que estaba, yo siento, un poco opacada por el béisbol, pero hoy en día creo que ninguna liga de deporte profesional y creo que generalizo, y para ser más específico en Estados Unidos, puede igualarse a lo que hoy conocemos como la NFL. O sea, qué tan influyente es la NFL que ahora hasta la Champions eh, copia su esquema de show de medio tiempo y quién va a cantar himnos al principio del partido. O sea, la influencia de la NFL no solo en Estados Unidos, que digamos es la liga más lucrativa, sino en el mundo es cada vez mayor. Ahora lo estamos viendo con partidos internacionales en países como Brasil, países como Alemania, Irlanda. Australia. ¿Quién hubiera imaginado que en Australia fuesen a jugar jugadores? Irlanda, como le acabas de decir, también. Y también, si nos ponemos a pensar en esto, inclusive es un tema que previamente estábamos hablando. ¿Recuerdas cuando empezamos a hablar de que como que la NBA se molestó porque la NFL el año pasado inició con partidos ahora navideños? O sea, les bajó el rating. O, o tal vez no es que le haya bajado el rating, sino tuvo un bad rating la NFL y solamente dos partidos. Y la NBA poniendo más de tres, cuatro partidos en Navidad, como que inclusive se vio esa disparidad y la NFL le mostró, en este caso a la NBA, cómo se deben de hacer las cosas. Tanto así que, pues, este año se va a repetir la misma fórmula y yo creo que ya se va a quedar así, ¿eh? Es probable que esta disputa por ver quién tiene el mayor rating en sus respectivas ligas en Navidad, pues se está poniendo buena, ¿eh? Porque sí, como lo dices, la NBA se molestó, se calentó, reclamó que por qué la NFL es dueña de algo que ya era suyo. Pero mira, qué bien me pusiste el balón, me diste un pase espléndido, porque en 1959 nace el mayor rival de la NFL. Dinos cuál era. Estamos hablando de que estábamos iniciando con la AFL. Así es, no puede ser, digamos, el mejor si no tienes un rival, si no tienes alguien que esté comiéndote el mandado, que esté detrás de tus pasos y que incluso por algún tiempo la AFL fue más popular que la NFL. Sí, aquí para aquellas personas que no conozcan, estamos hablando de que entró un nuevo competidor, estamos hablando de que entró un nuevo jugador en el campo y en este caso es la AFL, que era lo, digamos, que lo mismo, pero no igual que la NFL. Introducía nuevas reglas, introducía nuevos equipos. Inclusive una vez que se fusionaron, la NFL utilizó cosas de la AFL. Entonces creo que en ese entonces eran, era el inicio como de aquellos personajes que vemos en la televisión de que enemigos
pero en un futuro estos enemigos se convierten en amigos y creaban algo mucho más importante de lo que hoy conocemos como la NFL. Así es, la AFL como tal se funda en 1954, de 59, perdón, no sé qué me pasa el día de hoy, pero bueno, es curioso, fíjate, es algo que me gustaría hacer una pequeña observación. Los equipos más populares de NFL actualmente fueron equipos de AFL. Boston Patriots, ¿a qué te suena? Me parece que me suena a un equipo ganador de 6 anillos, una dinastía que hoy conocemos hoy en día. Me parece que pudiera sonar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así es, como tal, muchos equipos sufrieron cambios de nombres, más no cambios de ciudades, o bueno, tal vez sí dentro de la AFL. Después con la posterior fusión, es algo que veremos próximamente. También tenemos a Denver Broncos, Buffalo Bills, los asaltantes de Oakland, los malosos de Oakland, los San Diego Chargers, los New York Jets y por ahí un equipo que se llamaba los Dallas Texans, que si ustedes no Mm. saben, o sea, se están diciendo, hoy, ¿qué no son los Dallas Cowboys? Pues no, amiguitos, Dallas Texans se mudó de ciudad y recibió el nombre de Kansas City Chiefs. Es correcto, es correcto. Inclusive aquí me gustaría mencionar de que justamente hay algunos equipos que como hoy los conocemos no pertenecían inclusive a la misma conferencia, por así decirlo. Estamos hablando de que algunos equipos eran de la nacional, se fueron a la americana y viceversa, de la americana pasaron a la nacional. Claro, una vez que se fusionaron, pero estamos hablando de que en sus inicios empezaron siendo, digámosle, de la National Football League y acabaron siendo de lo que hoy conocemos como la conferencia americana y viceversa. Es algo sorprendente en este caso, pero ha sido parte de los ajustes, reacomodos de la liga debido a los equipos que iban añadiendo. Así es como esa película de los tuyos, los míos, y ya para 1970 los nuestros, porque en 1970 se consolida, se hace oficial la fusión entre AFL y la NFL. Un esquema bastante americano como lo hace Microsoft. Si no puedes con el enemigo, pues cómpralo, absórbelo, compra sus acciones, hazte su dueño. Y fue lo que pasó con esta liga de la AFL. Cabe destacar algo, que en 1970 fue la fusión como tal de la liga. Una vez de que nació la AFL y la NFL acordaron hacer lo que hoy conocemos como el famosísimo Super Bowl. Estamos hablando de que el ganador de la AFL y el ganador de la NFL se iban a enfrentar en un duelo, en este caso para ver qué liga era mejor. Pero creo que le salió tan bien que justamente pasaron muy pocos años para que esto se fusionara y se hiciera oficial como hoy conocemos la NFL y el Super Bowl. Y cabe destacar algo, que el primer campeón, como lo conocemos hoy en día de la NFL, fueron los empacadores de Green Bay. Estamos hablando de que ellos fueron los primeros campeones y muchos dirían, ¿de dónde nace el nombre de el trofeo Vince Lombardi? Pues Vince Lombardi era justamente ese entrenador que dirigió a los empacadores de Green Bay con ese coreback que en ese entonces era Bar Star, que fueron los primeros campeones de la NFL como hoy lo conocemos, y a quien derrotaron justamente a un equipo que hoy en día es muy popular, como son los Jefes de Kansas City. Así es, así es. Pues digamos, yo siempre lo he visto así. Cada equipo es una orquesta y cada orquesta necesita un director. Es correcto, pero ya iremos viendo en un futuro, hay de directores a directores, hay directores que saben cómo dirigir una orquesta y hay directores que saben cómo destruir una orquesta. Así es. Y bueno, como lo dijiste, el equipo de los quesos fue el primer campeón de Super Bowl, cosa que lograrían al año posterior, siendo el primer bicampeón de la liga. Y a Kansas City también le tocaría su turno de ser campeón hasta el Super Bowl número
4. Pero ¿qué te parece, Lalo, si hacemos una pequeña observación? Y es que antes, cuando no existía la época del Super Bowl, el campeón de la NFL era aquel equipo que tuviera los números más altos, aquel que jugó todos sus partidos y perdió la menor cantidad posibles o que empató la menor cantidad posibles. Sí, estamos hablando de que volvemos al caso en el que no es como me lo pintaban. Estamos hablando de que la NFL tenía sus propias reglas, no es el que tenga más ganados o es más. Estamos hablando de que no existía lo que hoy conocemos como la postemporada, es decir, no hay juegos comodines, no hay juegos divisionales, de conferencia, mucho menos. Entonces estamos hablando de que ahí simplemente el que ganara más era el que iba a ser el candidato para representar a la NFL. Así es, entonces ya cuando llega esta era del Super Bowl, pues ya tenemos este partido que todo el mundo quiere ver, que estoy seguro todos tenemos una tía que está viendo el partido, no entiende nada, pero quiere ser parte de esto, ¿no? Es correcto, estamos hablando de que eh, yo solo vengo a comer, porque sabemos que el Super Bowl es la época del año en el que mucha gente se reúne, mucha gente compra cervezas, hacemos fiesta, pero realmente no vemos el partido, vamos solamente a convivir. Y estas personas, hay algunas personas, inclusive mujeres, que solamente vamos a hacer un cambio. Los hombres que se quedaron a ver el partido van al baño, van a estirarse, para que Van las por mujeres Marchela. entren, o por más chela es correcto, para que las mujeres tomen su lugar y vean el medio tiempo de Super Bowl. Y posteriormente regresan los hombres o la gente aficionada a la NFL a seguir viendo este partido. Estamos hablando de que es una combinación de varios aspectos en el que se mezcla la comida, el entretenimiento, el Super Bowl y queriendo o no el morbo por el medio tiempo. Así es. Y bueno, ya para terminar este pequeño punto, lo más cercano que hubo a un Super Bowl en los inicios de la liga fue un Chicago Bears contra Spartans Portsmouth. Dichos equipos estaban empatados en cuanto a partidos ganados, empatados y perdidos. Y se jugó un partido de desempate en 1933, partido que ganó Chicago Bears. Y desde ahí se volvió a utilizar otra vez el esquema de que el que más ganó fue el campeón. Regresando a la era del Super Bowl, es lo que yo quiero nombrar como la era dorada de la NFL 70s y 80s. Y qué mejor que dar inicio a la época dorada de la NFL con la televisión a color. Vaya, creo que eso fue algo genial porque estamos hablando de que es muy fácil poder diferenciar a aquellos jugadores, o mejor dicho, no jugadores, sino diferenciar a los equipos debido a de que, pues, caray, no sabías quién era quién. Entonces, la verdad, eso fue una gran ayuda a la televisión a color, no saber quién era quién. Y ahora es muy fácil distinguirlos, inclusive con esa alta definición que hoy tenemos hoy en día. Sabemos si este nuevo jugador que recibió contrato se acaba de poner diamantes en los dientes o trae nueva cadena. Así es que a día de hoy he de decir que creo que los jugadores se preocupan un poco más por dar una imagen de ellos mismos que por dar resultados en la cancha. Ahí lo dejo sobre la mesa. Y como tal empezamos la era del Super Bowl, empezamos a hablar de los títulos que ha ganado cada equipo y cómo se define si un equipo tiene historia o no tiene historia, ¿te parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, como ya lo habíamos dicho, los Packers fueron el primer equipo bicampeón para posteriormente tener otro equipo bicampeón y que otro equipo que si no es mis Pittsburgh Steelers, no, los Miami Dolphins. Miami Dolphins con esa temporada perfecta. Esa temporada de que Nueva Inglaterra quiso destruir en ese Super Bowl, pero desgraciadamente no se pudo, gracias a los gigantes y pues yo creo que a un inesperado Eli Manning que nadie tenía pensado de que iba a jugar como jugó. Así es, Eli Manning siempre será la piedra en el zapato de Brady. Yo creo que será su Freddy Krueger que encuentra dentro de sus sueños. Es correcto. ¿Y sabes lo peor de todo? Que Que no le ganó una, sino le ganó dos veces.
Así es su pesadilla, Eli Manning. Bueno, Sí, es después de sorprendente. que Miami tuviera este bicampeonato, ahora sí viene el bicampeonato de mis Steelers. Y fíjate, es algo muy curioso, ¿eh? Normalmente, cuando un equipo es bicampeón, hasta ahí se queda, porque después de este bicampeonato de Pittsburgh Steelers, Oakland Raiders, actuales Las Vegas Raiders, serían aquel equipo que rompería la racha y haría añicos ese sueño de un Pittsburgh tricampeón. Después tendríamos a los Dallas Cowboys ganando su segundo Super Bowl. Es correcto, hoy en día no conocemos un tricampeón, lo más cercano que hemos tenido son bicampeones. El más cercano diría yo que estuvo para un tricampeonato, recordemos, fue en el Super Bowl pasado, Filadelfia contra Kansas City. Kansas City venía de ganar dos títulos y buscaba el tercero, pero Filadelfia con una gran defensa lo detuvo y hasta hoy en día creo que es algo que parece ser imposible conseguir tres títulos de manera consecutiva. Creo que es, no diría yo imposible, pero conforme está la liga estructurada y sus reglas y en un capítulos futuros vamos a estar hablando de un tope salarial, una agencia libre, es muy complicado que suceda. Así es, después de que Pittsburgh Steelers ganase el Super Bowl 9 y 10, Oakland ganase el Super Bowl 11, Pittsburgh Steelers ganaría el Super Bowl 13, 14 y Oakland Raiders otra vez vendría a romper la racha de los Pittsburgh Steelers ganando el Super Bowl número 15. Creo que es algo bueno. ¿En qué aspecto? Estamos hablando de que hoy en día el aficionado se dedica solamente a ir a equipos ganadores. Estamos hablando de que cuánta gente no le fue a Nueva Inglaterra. Y la gente que le va a Kansas City le iba a Nueva Inglaterra cuando eran, digámosle, competitivos. Pero ahora como Kansas City es el actual equipo popular ganador del momento, mucha gente le va. A lo que voy es lo siguiente. No crean que su equipo siempre fue malo. Estamos hablando de que hoy como conocemos, la Vegas Raiders no siempre fue malo. Fueron campeones. E inclusive aquellos aficionados que le van a los Leones de Detroit pueden sentirse orgullosos porque sus Leones de Detroit, no en la nueva era del Super Bowl como lo conocemos, sino anteriormente, sí fueron campeones de la NFL, sí consiguieron un título. En este caso, los Leones de Detroit fueron campeones de la NFL antes de como lo conocemos hoy en día que está la NFL. Pero vaya, lo que me refiero es de que eh, es muy fácil poder decir yo le voy a este equipo porque ahorita lo estoy viendo jugar, pero aquellos aficionados que se mueren a muerte con su equipo y digamos que ya tienen años son esos aficionados de respeto, esos aficionados que dice yo le voy a Miami. Algo muy chistoso que voy a decir, se me viene a la mente el gran señor Pepe Segarra, que se muere o se queda, o se podemos decirlo, un fan a muerte de los Jets de Nueva York que solamente tienen un título con Joe Namath y nada más, no ha hecho nada más sorprendente de los Jets. Entonces, creo que es lo grandioso de la NFL en donde los aficionados se mueren o se quedan hasta el último momento con ese equipo porque es el amor hacia el equipo en este caso. Sí, así es. Los Jets de Nueva York no siempre han sido este equipo malo, este equipo que juega pues a ver a qué sale, qué resulta, sino que tuvieron una época de oro y he de decir que incluso, bueno, descontando digamos a Panteras, Jacksonville y a Houston, que son las franquicias más nuevas, todos los equipos de este maravilloso deporte han tenido sus épocas doradas. Claro, Sí, algunas sin más más. grandes, unas más largas, otras más cortas, pero todos han tenido la oportunidad de brillar. Es muy correcto porque estamos hablando de que, como lo decimos, nada es para siempre. Llega un momento en el que ya no puedes más, llámese en futuros capítulos, de igual forma lo vamos a hablar, como lo comenté, agencia libre y tope salarial. Algo, eso no existía en la NFL cuando Pittsburgh construyó su dinastía, cuando Dallas, San Francisco construyeron su dinastía, no existían como lo conocemos hoy en día. Y creo que hoy teniendo la agencia libre y el tope salarial, se le puede dar un pequeño más de plus, se le puede dar más valor a los títulos que consiguen los equipos porque estamos hablando de que es algo que hoy en día muchos equipos sufren.
temporada tras temporada para poder solucionar esos, digamos, problemas que se tienen con el tope salarial y la agencia libre. Entonces, creo que hoy en día no es tan fácil poder decir que un equipo llegó muy sencillo a un campeonato o a un Super Bowl, a disputar un Super Bowl, porque realmente hay mucho más en el camino que tuvieron que recorrer estos equipos. Así es, y como lo dices, equipos como San Francisco fueron bicampeones en el Super Bowl 23 y 24. Posteriormente los Dallas Cowboys fueron bicampeones de los años 20, de las ediciones 27 y 28 del Super Bowl. Y aquí otra vez más se rompe la racha con San Francisco siendo el campeón del Super Bowl 29, para que después en el Super Bowl 30 los Dallas Cowboys retomaran el Vince Lombardi para llevarlo a su ciudad y hacer este enorme jolgorio que se hace cuando una ciudad resulta ser la campeona de la NFL. Es correcto, estamos hablando de que una ciudad, tus aficionados se desviven por ese equipo. No sabemos, por ejemplo, Filadelfia, cuando consiguió su primer título con Nueva Inglaterra o contra Nueva Inglaterra en ese Super Bowl, que justamente Nueva Inglaterra pudo conseguir el bicampeonato. Hicieron muchos desastres en su ciudad, pero estamos hablando que fue por la euforia de ganar, y estamos hablando de su primer título. Y además, algo como extra es que la ciudad de Filadelfia siempre se ha caracterizado por ser una ciudad, digamos, muy metida con sus equipos, para bien o para mal. En este caso, como ganó Filadelfia el Super Bowl, estos se alegraron tanto que empezaron a hacer desastres por la ciudad, pero digámosle que fue por esa alegría que tenían. No sé si la estatua de Rocky de su ciudad de Filadelfia influye en algo de que se pongan violentos. Bueno, cada quien festeja como quiere, ¿verdad? Aquí nuestros aficionados al fútbol van al Ángel y digamos que no lo dejan tan feo como las personas de Filadelfia. Y bueno, ya Es entrados correcto. en los años 90 es lo que yo llamo la era de las dinastías, por así decirlo. Tenemos a los jugadores Jerry Rice con Joe Montana ganando sus Gran Super dupla, Bowls ¿eh? para San Francisco. Yo diría que vamos entrando ya posteriormente. Ajá. Una, si no es que la mayor dupla que hemos tenido en la historia de la NFL. Estamos hablando de que Joe Montana, ganador de 4 Super Bowls, ícono de San Francisco, tenía como pareja al famosísimo Jerry Rice, al que para mí es el mejor receptor de toda la historia de la NFL. Muchos podrían empezar a decir, eh, como en los corebacks, es cuestión de gustos, era otros tiempos, pero creo que en ese entonces, a mí obviamente, o a nosotros no nos tocó ver los partidos, digámosle, en esos tiempos, Sí, pero así al es. ver sus videos, al ver sus estadísticas, estamos hablando de que es el mejor dúo que ha existido. Ajá, ahí para, nomás para que echen lápiz, para que tengan el dato duro y preciso. 197 touchdowns, 22.845 yardas y 1.549 recepciones a nombre del señor Jerry Rice. Y claro, él es un inmortal y lo pueden visitar para aquellos que quieran ver el Salón de la Fama de la NFL. Ese señor está, yo creo que debe tener una sección especial, porque tener esos números, la verdad es que inclusive hoy en día es imposible. Entonces, el señor Jerry Rice con Joe Montana, creo que ellos se sientan en una mesa muy, pero muy selecta, en donde no cualquiera va a poder sentarse en esa mesa a compartir, en este caso, su comida. Así es, así es. También la NFL, he de decirlo, y no solo lo pienso yo, es un deporte cruel. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos el caso de la ametralladora Kelly con, Uy, así es, con el equipo de los Buffalo Bills, equipo que llegó en 4 ocasiones a la NFL durante la década de los 90, a la NFL, al Super Bowl, que diga, que llegó 4 ocasiones al Super Bowl y perdió todas y cada una de sus apariciones.
Fíjate que es algo cruel. Creo que muchas veces uno esperaría de que se lo merece. Yo soy de las personas que dice, es que esto no es de merecer, esto es de ganar. Desafortunadamente a Jim, la ametralladora de Kelly, le tocó perder 4 Super Bowls. Y es algo cruel, por así decirlo, porque a lo mejor el quarterback hace todo lo posible para ganar, pero hay un factor que hace que pierdas. Un ejemplo, el partido del Super Bowl en donde disputó los Buffalo Bills contra los New York Giants, se decidió por un gol de campo que erró su pateador. Entonces, tal vez si no era cuestión del ametrallador Kelly, sino era el pateador el que falló el gol de campo decisivo que hizo a la postre que Nueva York se consagrara campeón. Y sí, es cruel porque estamos hablando de que Dan Marino nunca ganó un Super Bowl. Llegó, pero no ganó. Tom Brady y los Patriotas llegaron a una temporada invicta a disputar un Super Bowl y tener el famosísimo récord de 19-0. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que perdió la temporada invicta 18-1, pero ese 1 es el que más duele porque fue la derrota en el Super Bowl contra justamente los Gigantes de Nueva York. Entonces, la NFL puede ser cruel. Así es, así es. Para mí eh, es un deporte cruel, pero también es el deporte con más belleza que existe en la faz de la tierra. Y avanzando un poco más, también tenemos la consolidación de los Denver Broncos de la mano de John Elway. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que es algo muy interesante porque estamos hablando de que en ese entonces eran equipos de la Nacional. Estamos hablando que teníamos San Francisco, teníamos a Dallas, pero oh sorpresa, sale entre todos un equipo que hoy a la postre se ha olvidado, pero tuvo a uno de los mejores mariscales de campo como lo conocemos hoy en día, que en este caso ha sido John Elway, que inclusive no recuerdo, pero creo que es parte del equipo como una especie de directivo en el que ya cambió la faceta de ser jugador a ahora ser esa persona que va a ayudar a construir al equipo. Pero fíjate que llegó en una época en donde si no veías a San Francisco, veías a los Vaqueros ganando o en este caso disputando los Super Bowls. En este caso creo que fue algo importante para Denver y para, en este caso, la conferencia americana. Desde sus inicios del Super Bowl, digamos que la hegemonía estuvo del lado de la conferencia nacional. Fue hasta que los Jets de Don Pepe Segarra rompieron esta racha y fue el primer equipo de la conferencia Es americana correcto. en ganar el Super Bowl. Y sí, un caso curioso es que en los 90 la gran mayoría de los Super Bowls permanecieron del lado de la conferencia nacional y los Denver Broncos vienen a romper esto y a llevarse los Lombardis para la americana. Y después, entrados en este nuevo milenio, la era de Tom Brady. ¿Qué podemos decir? Eh, La era de Tom Brady. es algo que a muchos no les gusta por todos los, digamos, antecedentes que tiene. Todos los antecedentes que tiene Tom Brady y la organización de como Nueva Inglaterra, pero algo que es muy destacable aquí y que creo que eso no se puede poner en tela de juicio es la gran calidad o profesionalismo que tenía Tom Brady y Nueva Inglaterra junto con la mano de Bill Belichick para construirlo. Porque recalco, en ese entonces ya se existía lo que hoy conocemos como tope salarial y agencia libre. Tal vez los aficionados que se están introduciendo en este mundo no sepan aún y se va a tener un capítulo especial para platicar ello, pero un tope salarial en el que tienes un límite de la suma de los salarios de los jugadores no debe de rebasar cierta cantidad y que tienes la agencia libre en donde si tú no acuerdas con un jugador el sueldo, este puede irse a la agencia libre y buscar otro equipo. Creo que es a lo que comenté anteriormente, se le da mucho valor hoy en día a los equipos que son campeones porque tienen que batallar con todo eso. Y también algo muy importante, el draft. Antes, como tal, el draft no existía, se fue cambiando y hoy lo conocemos y eso puede ser un gran acierto o un problema muy a futuro que lo vas a tener por, no sé, 4 o 5 años en lo que un equipo
eh, draftea, elige, recluta a un quarterback y no lo hace. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el draft de, de Patrick Mahomes. Estamos hablando de que los Osos de Chicago prefirieron a Mitch Trubisky que a Patrick Mahomes. Obviamente, en ese entonces no iban a pensar o no iban a saber lo que iba a suceder. Pero hoy en día es algo chistoso de que hayan elegido a un coreback que ni siquiera ya está en este equipo y que se la está pasando parte de su vida profesional siendo suplente, a elegir a un ganador como lo es Patrick Mahomes. Entonces, creo que hoy en día se le da mucha más validez a los Super Bowls que anteriormente se tenían por estos aspectos y creo que coincidimos en este aspecto. Llegó como la etapa de la conferencia americana, en donde veías a puros equipos de la AFC consolidarse como campeones. Todo empieza, digamos, desde los Baltimore Ravens, ganando la edición 35 del Super Bowl, para después dar paso a Tom Brady y compañía con el Super Bowl 36. Después vendría los Tampa Bay Bucks a romper la racha de la conferencia americana ganando los trofeos del Super Bowl, para después los Patriotas coronarse como bicampeones ganando la edición 38 y 39 del Super Bowl. Si no mal recuerdo, esa edición fue contra las Águilas de Filadelfia y que en ese entonces tengan en cuenta que el entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia es el actual entrenador en jefe de los Jefes de Kansas City. Estamos hablando de Andy Reid. Imagínense desde qué momento, desde qué tiempo el señor Reid ha estado entrenando y ya conoce a Nueva Inglaterra, ya disputó un Super Bowl contra Nueva Inglaterra y Bill Belichick. Entonces es una persona que ya sabe al derecho y al revés cómo se juega esto. Y las Panteras de Carolina, digamos que es un equipo que no es tan viejo y que llegaba a este Super Bowl, que a la fecha no ha podido consagrarse como campeón. Han sido pocas las veces que ha llegado, pero desgraciadamente no ha sido su momento para ellos. Así es, volvemos a lo mismo. Un poco de crueldad, porque si bien es un gran logro que siendo una franquicia joven establecida en la década de los 90, casi que inmediatamente llegaran a lo que muchos equipos con añísimos de trayectoria les cuesta mucho, 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 como lo son los Cleveland Browns. Digo, si Y no no sabías, ¿verdad? olvidemos de otro equipo, los famosísimos y que ahorita están siendo sensación de la liga, Leones de Detroit. No han Leones de llegado a Atlanta. ese equipo, no ha llegado al gran juego, al Super Domingo no han llegado. Pero es correcto, estamos hablando, por ejemplo, los Tejanos de Houston. Es el equipo más reciente de la NFL, tiene un poquito más de 20 años, pero no han podido llegar al juego grande. Lo más cercano que han estado es a un juego de conferencia que perdieron justamente con los Jefes de Kansas City. Entonces, creo que son decisiones que pasan en el equipo que pueden hacer de que tu franquicia pueda ser grande como lo conocemos o que vayas a tardar demasiado tiempo en poder llegar a ese juego grande y vuelvo a lo mismo. Son los méritos que se tiene, y no solamente para Nueva Inglaterra, sino para la organización de lo que hoy es en día los Jefes de Kansas City en llegar a un Super Bowl, creo, y en varias ocasiones y consecutivas, creo que es un gran logro y creo que eso habla de lo bien organizado o estructurado que está ese equipo. Así es, la verdad es que el proyecto de los Tejanos me agrada. La verdad es que es un equipo al que le tengo la lupa, el ojo encima, porque yo quiero ver qué tan lejos pueden llegar. Y bueno, regresando un poco al tema de los Super Bowl, como dices, la conferencia americana fue hegemónica durante los años 2000, ya que también Pittsburgh Steelers conseguiría sus dos últimos Vince Lombardi. Eh, Aquí tenemos el partido desastroso, el Super Bowl número 42, en el cual Mm, los Gigantes de Nueva York, de la mano de Eli Manning, destruirían los sueños de Tom Brady. parece increíble, ¿no? Eli Manning teniendo a su hermano Peyton Manning y que a mi perspectiva y creo que a la de muchos, Peyton Manning es mucho mejor
quarterback que su hermano, pero Sin duda. algo que no sabemos cómo explicarlo porque la verdad es muy complicado. Peyton Manning le costaba muchísimo trabajo ganarle a Tom Brady, pero más sin en cambio su hermano logró ganarle en los Super Bowls y en dos. Entonces dices, caray, creo que Eli Manning salió en su día y por otro lado Tom Brady y tal vez Nueva Inglaterra en esos momentos abusó mucho de su calidad de favorito que hizo que eh, los gigantes los pusieran en su lugar. Así es. Un Super Bowl que yo no olvidaré personalmente es aquel donde Green Bay Packers y Aaron Rodgers se coronarían campeones haciendo trizas los sueños de otro Vince Lombardi para el equipo de la Ciudad del Acero. Y fíjate que ese partido, para empezar, Green Bay con Aaron Rodgers es su único título que tiene en la liga Aaron Rodgers. No hay que olvidar eso. Es el único que tiene. Pero en ese entonces ya Pittsburgh tenía 6 títulos. Es decir, de haberlo ganado, ahorita sería el equipo con mayores títulos que tiene la liga y no estuviera empatado con Nueva Inglaterra con 6. Claro, no se iba a saber que Nueva Inglaterra iba a llegar a 6 títulos y empatando con Pittsburgh, pero creo que ese hubiera sido el desempate, que posteriormente Nueva Inglaterra también lo pudo haber desempatado, pero pues no logró cuajar esos títulos o ese título que le pudo haber hecho el máximo ganador, que fue justamente con las Águilas de Filadelfia. Así es. Y ya en la década de los 10, digamos que ya era más campechano qué conferencia era la ganadora de los Super Bowls, ya que tenemos equipos como Baltimore Ravens, Seattle Seahawks, New England Patriots, Denver Broncos, de nuevo New England Patriots y las Águilas de Filadelfia, que este partido tampoco nunca lo voy a olvidar, porque gracias a ese partido me tuve que rapar. Así, así es el Hay que amor pagar que las siento. apuestas. Sí, claro, claro, son apuestas de juego, apuestas de honor. Es el equipo que, bueno, fíjate que por un lado estuvo bien, ¿no? O sea, sí es un poco cansado ver siempre al mismo ganador, pero ver a un equipo que gane su primer Super Bowl, yo creo que es algo que, pues lo vas a recordar, ¿no? Es algo que te vas a llevar, pues no digamos a la tumba, pero sí lo vas a tener presente, ¿no? Como yo vi ese partido donde se hicieron, por fin, se coronaron. Y creo que aquí tocas un buen punto. Y de igual forma, vamos a tener un capítulo dedicado a ello. Filadelfia vino a romper ese, digamos, seguidilla que tenía Nueva Inglaterra para llegar al Super Bowl. A Nueva Inglaterra eh, o lo odian o lo aman. Y no es como frase de un equipo de México, pero a muchos ya no les gustaba ver a Nueva Inglaterra llegar al Super Bowl. Se les hacía aburrido. Entonces, creo que el Philadelphia haber ganado ese título le da mucho más sabor, porque para aquellos todos que odiaban a Nueva Inglaterra por llegar a tanto, fue como la cereza en el pastel de que le ganó a Nueva Inglaterra y le gané a pesar de todo en contra. Entonces, creo que es algo muy importante de destacar el primer título de Filadelfia. Así es, así es. También, si no me falla la memoria, creo que también por esas épocas fue que los Chicago Cubs, volviendo un poquito al béisbol, ganaron después de sus 100 años, ¿no? Más o menos por esa época fue. Imagínate, es algo muy increíble. Aquí es una pregunta. ¿Qué es más emocionante? ¿El primer título que logró tu franquicia, tu equipo? ¿O ver regresar a un título? O mejor dicho, ver regresar a tu equipo a ganar un título después de, en este caso, imagínate los Chicago Cubs, más de 100 años. Personas nacieron, vivieron y Bien. murieron sin ver a ese equipo ganar. Entonces, creo que es algo muy interesante de que qué es mejor, ver a tu equipo ganar por primera vez o ver a tu equipo ganar después de tanto tiempo. Y después de, obviamente, de ver lo que padecen los equipos. Claro, claro. Y otra vez me pusiste un pase perfecto porque empezamos
cuando el equipo de los Kansas City Chiefs gana su segundo campeonato de muchos, muchos, muchos años después de que ganasen la edición 4 del Super Bowl. Algo muy importante y es algo de historia, eh, es el nombre de los trofeos que tenemos hoy en día, y no solamente del Vince Lombardi como es el del Super Bowl. Estamos hablando de que antes de ganar ese trofeo tienes que ganar uno de tu respectiva conferencia. Estamos hablando de los títulos de las conferencias nacional y americana. El trofeo de la conferencia americana tiene el nombre de justamente el dueño de, de los Jefes de Kansas City, Lamar Hunt. Ese trofeo tiene su nombre escrito, al igual que el trofeo de la Conferencia Nacional. Tiene un nombre que fue de una persona muy importante en la organización, en este caso de los Osos de Chicago. Entonces, creo que es algo que se debe de tener muy en cuenta, en el que estos trofeos tienen un nombre muy especial debido a las personas que influyeron mucho en la NFL. En este caso, al dueño, al dueño de los Osos, al dueño de los Jefes y en este caso al entrenador Vince Lombardi. Y Kansas se pudo hacer de un bicampeonato si no fuese por Tom Brady. Ahora con la escuadra, yo lo pienso y lo quiero decir, a Tom Brady le hicieron un Dream Team en Tampa Bay y fue por eso que ganó el Super Bowl número 55, frenando a Pat Mahomes y compañía. También fue el último Super Bowl en el que veríamos a Tom Brady como jugador. Ahora lo podemos ver como comentarista y analista. Es correcto. Y también algo muy puntual en eso que comentas, mi querido Fer. Estamos hablando de que Tom Brady dejó Nueva Inglaterra, dejó a los Patriotas. Hay muchas especulaciones acerca del por qué se fue. Pero creo que esto se le da mérito porque sí, le armaron un gran equipo, pero estamos hablando de que para que te armen un buen equipo, tú debes de ser muy bueno. ¿Cuántos jugadores no hemos visto que les arman un equipazo y no dan ese paso hacia adelante para poder comandar a este equipo hacia un título? Y creo que Tom Brady con esto logra consolidarse. Para muchos sí, para muchos no. Para mí lo es, el más grande de toda la historia. Y con esto estamos hablando de que Tom Brady es el máximo ganador de Super Bowls con 7. Entonces, hablar de Tom Brady es hablar de palabras mayores. A muchos no les gustaría, dirían que Joe Montana es el mejor. Es cuestión de gustos. Creo que se debe de analizar épocas diferentes, pero lo que hizo el señor Tom Brady con Nueva Inglaterra y a la postre con Tampa Bay ganándole en el Super Bowl a Kansas, creo que es algo muy destacable. Otro equipo que también contaba con una sequía, digamos, un poco extensa, un equipo que a mí me cae muy bien, son los Rams de Los Ángeles, ahora en esta ocasión Los Ángeles, anteriormente Rams de San Luis, y después ya vendrían el bicampeonato de Patrick Mahomes junto con Travis Kelce, que decir, eh, creo que el desempeño de Travis Kelce ha ido en decremento desde que se hizo novio de aquella cantante Taylor Swift. Yo creo que ha sido algo que se esperaba. Una se entiende de Taylor que puede influir en él y otra creo que es algo normal en los deportistas que van bajando su nivel debido a la edad. Y más en un deporte como el NFL, en donde escuchamos a jugadores retirarse a muy temprana edad. Estamos hablando de que muchos se retiran inclusive antes de los 30 años, imagínense. Muchos se retiran de sus trabajos a los 65, 70 años o más. Y estos al menos de 30 años se retiran. Creo que habla de la exigencia de este juego, habla de lo físico y de las secuelas que te puede dejar. Y es por eso también de que es justo que los jugadores pidan más dinero porque se están arriesgando su vida y no. Y algo que me gustaría destacar es de que esos jugadores parte de su vida se dedicaron a este deporte, es decir,
tal vez es lo único que sepan hacer. Entonces, creo que también es justo de que exijan estos pagos y salarios para que puedan tener un futuro mejor. Y ya por último tenemos a las Águilas de Jalen Hurts coronarse y otra vez romper una racha de un posible tricampeonato. Mucha gente daba por favorito a Kansas, mucha gente daba por sentado de que veríamos a un tricampeón por primera vez en la historia del Super Bowl, porque tricampeones sí que los hubo en la era anterior, en aquella época de únicamente NFL sin la asociación de la AFL. Mientras que a mí el equipo de Filadelfia, fíjate que pues sí le tengo un poquito de tirria desde aquel partido que le ganó a Nueva Inglaterra, pero también es un equipo que lo tengo en la mira, también es un proyecto que me interesa, es un proyecto que yo sé, o bueno, yo siento, mejor dicho, yo siento que tiene todo para ser el favorito en la nacional y llegar de nuevo al gran partido. Fíjate que yo sé, y algo que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar, lo pongo sobre la mesa, mi querido Fer, es lo siguiente. Filadelfia es el destructor o es el equipo que se interpuso para que dos equipos lograran el tricampeonato. A lo que voy es, una antes de los Jefes de Kansas, recordemos que Nueva Inglaterra llegó a 3 Super Bowls seguidos. El primero con esa gran remontada que tuvo contra 28-3. Atlanta, es correcto, que vino de atrás para ganar. Y estamos hablando que ahí fue el primero. El segundo partido, el segundo Super Bowl fue justamente contra las Águilas de Filadelfia y contra Nick Foles, en este caso que comandaba los controles de este equipo, que de igual forma tuvo un efecto Eli Manning, en donde se despertó en su día, le salía todo perfecto y logró este título que a la postre iba a ser que impedía o que le pusiera un alto a ese posible tricampeonato de Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Porque al haber ganado ese partido Nueva Inglaterra contra Filadelfia, al siguiente año jugó un Super Bowl Nueva Inglaterra que fue contra los Rams, y en ese entonces lo ganó Nueva Inglaterra. Entonces, de no haberse interpuesto en el camino Filadelfia, Nueva Inglaterra hubiera sido el primer tricampeón, y sucedió lo mismo contra los Jefes de Kansas City, que de no haber sido en este último Super Bowl, estaríamos hablando de un segundo tricampeón. Entonces, estamos hablando de que gracias a Filadelfia se ha detenido los tricampeonatos para estos dos equipos. Y bueno, ¿qué te parece si ahora, ya que hablamos de Super Bowls, hay que hablar de aquellas estrellas que hicieron posible el Super Bowl? O tal vez no, porque una vez más es un deporte cruel, es un deporte en el que puedes ser un gran jugador, pero no llegar al gran domingo o no llegar a tocar el Vince Lombardi con tus manos. Me parece muy bien, y fíjate que yo tengo mis jugadores predilectos que, por así decirlo, llegaron al Super Bowl con ese equipo, no lograron el título. Hay otros que nunca llegaron, que estuvieron cerca, y hay unos que desgraciadamente por el equipo que estuvieron nunca pudieron llegar a ese Super Bowl. Era el mejor jugador, inclusive diría, de la conferencia de la liga, pero nunca llegó a ese Super Bowl. Desgraciadamente el equipo no daba para más. Así es, así es. Bueno, yo quisiera empezar con un jugador que si bien dejando el favoritismo de un lado, el gran Franco Harris con aquella Immaculate Catch, que es usted eh, amigo aficionado o amigo que apenas está adentrándose, busque en YouTube la recepción inmaculada de Franco Harris. La verdad es que fue algo pues como que difícil de creer, ¿no? O sea, tenían todo, la jugada estaba puesta de tal modo para que ahí terminara, pero de algún modo Franco Harris activó su sentido arácnido y recogió el balón como lo hiciese John Edelman en aquel Super Bowl, a centímetros, a escasos centímetros del piso, y corrió para anotar contra los Oakland Raiders. Inclusive, me acuerdo perfectamente de que en la temporada de 100 de la NFL sacó un comercial. Ajá. Ese comercial, si no lo han visto, véanlo, está
increíble en donde vemos jugadores del pasado y del presente. Y en ese comercial hicieron la simulación de la atrapada de Franco Harris. Obviamente no se asemeja como realmente lo fue, pero estamos hablando que en este comercial estaba lo más top, la crema innata de la NFL y representar esa jugada y aún estando en vida en ese entonces, porque desgraciadamente falleció el famosísimo jugador Franco Harris, creo que es algo en lo que nosotros podemos decir que realmente qué clase de jugador y qué clase de jugador era Franco Harris. Entonces, si no la han visto, vean el comercial, vean la jugada que les comenta este Fer para que sepan de lo que estamos hablando. Claro, claro. Bueno, yo ya di uno de mis jugadores que si bien, digamos, no fue así el GOAT, como también dice la chaviza, pues lo que hizo tiene mérito y logró darle, eh, poner en el mapa a los Pittsburgh Steelers. Mi querido Lalo, a ver, danos uno de tus jugadores. Fíjate que te voy a dar uno que a mi parecer es uno de los mejores y desgraciadamente creo que le tocó una maldición al pequeño corredor de Detroit, Barry Sanders. Estupendo. Si no lo han visto, sus videos, véanlos. Creo que no ha habido un corredor hoy en día como él. Fue un, un jugador que realmente revolucionó la forma de cómo jugar a este deporte. Estamos hablando de que él era un corredor. Y recordemos que los corredores por lo regular son chaparritos y gorditos. Este señor corría como no tenía ni idea. Desgraciadamente le tocó, bueno, desgraciadamente, afortunadamente. Nosotros podemos decir que es desgraciadamente porque le tocó jugar con Detroit, pero a lo mejor a su perspectiva, Detroit era el equipo de sus amores. Realmente es uno de los jugadores que tenía que haber ganado un Super Bowl. Estamos hablando nuevamente de que esto no es de merecer, esto es de ganar, De hacer. pero desgraciadamente a Barry Sanders no le tocó la dicha de jugar en esos tiempos en un San Francisco, en un Dallas, en un Pittsburgh, en un Denver, e inclusive en los propios Raiders, desgraciadamente, pero realmente es uno de los mejores jugadores de toda la historia de la NFL y que hoy en día es muy complicado buscar un similar a este tipo de jugador. Creo que él se merecía ganar un Super Bowl y tal vez como un extra, si se pueden dos jugadores, mi querido Fer, Adelante, adelante. uno de los que son de mis jugadores predilectos favoritos y que está pasando por un tema muy complicado de salud es Randy Moss. Randy Moss está desgraciadamente tal vez jugando el partido más importante de su vida, De la que vida. es en este caso el cáncer. Pero este, digamos, jugador o ícono de la NFL era un fuera de serie. La verdad, él junto con Jerry Rice creo que han sido mis dos receptores predilectos de la historia de la NFL. Esta persona logró cosas increíbles con los vikingos de Minnesota, inclusive en un juego de acción de gracias contra Dallas. Solamente tuvo tres atrapadas, recepciones, pero sumó más de 200 yardas y fueron touchdown todas. Y desde ese entonces todos los reflectores se fueron a Randy Moss. Desgraciadamente no logró un título. Lo más cercano que llegó fue cuando Nueva Inglaterra lo contrató y en esa temporada invicta que tuvo, desgraciadamente perdió ese partido final contra los Gigantes en ese Super Bowl de el récord que pretendía ser Nueva Inglaterra. Desgraciadamente no pudo, se retiró, ahorita está sufriendo eh, esa dura batalla que lo conocemos hoy en día que padecen las personas como es el cáncer. Afortunadamente todo parece ser que está saliendo adelante, pero creo que es uno de los jugadores que a mi parecer me hubiera gustado que ganaran un título. Totalmente, totalmente. Los Vikings eh, están haciendo como una campaña para mandar ánimo y también un poco de pues, apoyo monetario a Randy Moss, un gesto muy, muy, muy honorable. También Randy Moss, un equipo,
un señor, un jugador que en el equipo en el que lo pusieras, porque pues sí, Randy Moss fue a dar a varios equipos, en todos destacó, en todos dejó su huella personal. Lastimosamente, volvemos una vez más, el deporte es cruel. Randy Moss, claro que merece un Super Bowl, al igual que Dan Marino lo merecía, simplemente pues los factores y las circunstancias no se lo pudieron hacer. Desgraciadamente, el deporte puede ser cruel, como te puede dar esa, digamos, estrella y que pueda sobresalir y que inclusive uno podría decir cómo es posible que un jugador con menos talento pueda ser campeón que este que tenía un talentazo, pero desgraciadamente tanto en el deporte como en la vida esto es así, desgraciadamente no es de merecimientos, es la vida que nos toca, ganar o perder. En este caso estos jugadores que mencionamos como lo fue Barry Sanders y Randy Moss, desgraciadamente no lograron el mayor honor que tiene un jugador de la NFL, pero creo que algo es seguro, llegaron al Salón de la Fama, o como lo llamo, al Salón de la Inmortalidad, porque ese salón, en cuanto tú llegas, ya eres parte de la historia y no hay nada ni nadie que pueda quitar tu legado o tu aporte que diste a este deporte. Totalmente. Si ustedes quieren seguir explorando más, les recomiendo el show de Netflix, tanto el quarterback como el receptor, donde Randy Moss es ahora el anfitrión, quita de su lugar a... Oh, ya, ¿qué jugador era el anfitrión del quarterback? Recuerda. No, ¿no te acuerdas? A Peyton No, Manning. A no. Peyton Manning. Peyton Manning es el productor de dichos programas. Y bueno, Randy Moss es un jugador que tiene carisma. Es también lo que te comentaba, un jugador que para mí tiene carisma y también es uno de los más grandes de la historia, el señor Joe Montana. ¿Qué nos puedes decir de Joe Montana? Bueno, mejor dicho, ¿qué no les puedo decir Joe Montana? Joe Montana, gran jugador, coreback en este caso, los 49 de San Francisco. Estamos hablando de que Joe Montana jugó 4 Super Bowls y ninguno perdió, cosa que muchos de los aficionados toman en cuenta cuando los comparan con Tom Brady. Creo que es algo que no se puede comparar porque son diferentes momentos en la historia, Claro. pero creo que Joe Montana sí merece su mención especial. 4 Super Bowls sin perder, caray, es casi imposible que llegue un jugador a un Super Bowl y que él no lo gane. Estamos hablando de que Tom Brady disputó varios Super Bowl, estamos hablando de que De por lo 9. menos, justamente, estamos hablando de que con Nueva Inglaterra cuántos llegó y cuántos perdió. Estamos hablando de que perdió 3 de los 9 que llegó con Nueva Inglaterra, perdió 3. Estamos hablando de que perdió contra Filadelfia. Estamos hablando de que perdió 2 contra los propios gigantes de Nueva York. Entonces, creo que se le da un gran mérito a Joe Montana. Obviamente, creo que aquí y tal vez una especie de comparación. Estamos hablando de que Joe Montana puede ser, o la dupla, mejor dicho, de Joe Montana con Jerry Rice puede ser comparada con la dupla que en ese entonces también existía en el básquetbol de los Toros de Chicago, del famosísimo Michael Jordan con Scottie Pippen. Creo que es una gran comparación, creo que se asemeja en todos los aspectos, creo que esta dupla en sí sola no podía lograr lo que hizo y recordemos que esto es un deporte en conjunto, entonces Joe Montano bien merecido tiene sus 4 Super Bowl, desafortunadamente ya no logró más, acabó yéndose de San Francisco, se fue a los Jefes de Kansas City, lo más que pudo lograr con ellos fue una final de conferencia, pero desgraciadamente se quedó a la orilla, no logró llegar al juego grande con ellos y se le reconoce con esa inmortalidad que tiene de 4 Super Bowls y llevar a San Francisco a lo máximo y recordando de que muchos de los aficionados de San Francisco le van a este equipo gracias a Joe Montana. Yo, bueno, es algo que siempre he pensado, que Joe Montana, claro que es un gran jugador, y también se le nombra como el mejor de todos los tiempos porque tiene ese carisma, esa chispa, eh, que no sé, por ejemplo, tu tío fan de los 49, puta, lo tiene endiosado seguramente. Es que estamos hablando de que
ellos se quedaron como como este meme, ¿no? De que está muy de moda ahorita del Vegeta con su bigote. Estamos hablando de que Sí, esos tipos de aficionados son los que se quedaron con ellos y cuando ven a San Francisco llegar en este caso, postemporada, sacan su cuidado con San Francisco. Estamos hablando de que con ellos se quedaron, pero ahorita actualmente San Francisco es un equipo que está en reestructuración nuevamente y creo que le va a costar unos añitos llegar. Creo que tiene todo, pero el problema es que, o problema, yo tanto lo diría, no tanto como problema, pero algo que es genial de la NFL es de que cada año los equipos se refuerzan, cada año salen nuevos talentos y se van armando mejores los equipos. Por lo consiguiente, van a salir nuevos equipos, como por ejemplo Washington salió muy bien la temporada pasada y se espera mucho en esta temporada para que dé ese brinco en el que a lo mejor pueda llegar al juego grande. así es el equipo de Washington, que después de todo este circo respecto a su nombre, ha encontrado estabilidad y ha encontrado también la manera de gobernar hasta cierto punto dentro de su división y de enfrentarse al equipo que le pongan, ya sea nacional o americana, enfrentarse al equipo que le pongan sin retroceder, sin verse achicados. Es un equipo que yo considero está haciendo las cosas bien, solamente le falta pues traer un poco más de talento o el talento que ya tienen. Primero no soltarlo, no dejarlo ir al Pulirlo draft por más. picks, ajá, y tratar de buscar, bueno, tratar de traer talentos de otros equipos. Veremos este año. Creo que es el segundo año de Jaden Daniels en los controles de Washington. Puede ser muy bueno. Trae un gran head coach como lo es Dan Quinn. Y creo que ha hecho muy buenas contrataciones, ya sea en el draft como en la agencia libre. Contrató a un receptor de San Francisco, como lo es Divo Samuel. Él es un, digamos, comodín. Te puede jugar como corredor, como receptor. Entonces, creo que puede ser algo muy bien. Pero estamos hablando de que Washington es uno de los equipos que van a entrar a, digámosle, a pelear ese título y ese lugar por postemporada. Entonces, no olvidemos la conferencia en donde está Green Bay. Creo que hay que poner un gran ojo ahí, porque creo que esa va a ser muy disputada. Y creo que la NFC va a repetir el título, como se ve. Posiblemente llegue un Kansas, un Buffalo a impedirlo, pero yo veo muy sólida a la conferencia nacional. Así es, así es. Y bueno, creo que está de más e incluso Tom Brady merece su episodio por sí solo. O sea, dejando de lado el favoritismo de estos dos conductores, la verdad es que lo que ha hecho Tom Brady tanto dentro de la cancha como fuera es digno de destacarse. Es un señor que pues motivó a todo su equipo a hacer la mayor remontada histórica de la NFL. Entonces yo siento que por eso eh, merece su propio eh, episodio. ¿Qué otro jugador Me no tiene? parece, me parece que sí, porque para empezar, Tom Brady él fue un fuera de serie, e inclusive la mentalidad que tenía Tom Brady es sorprendente, la forma en cómo se cuidó físicamente, creo que sí, él es un fuera de serie, se merece